Esta segunda enseñanza lo he titulado responsables. Es otra cualidad. Responsables. De favor anote el texto bíblico, segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 12 y 13. Repito la cita, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 12 y 13. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Si no lo alcanza a encontrar en su texto bíblico, de favor escúchelo. Dice así, segundo de Crónicas 24, 12. El rey y Joiada entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Versículo 13. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. De favor anote, responsable. Repito, responsable. ¿Es la actitud o disposición? Es la actitud o disposición del que cumple sus obligaciones de la forma debida o necesaria. Repito todo lo que dije. Responsable es la actitud o disposición del que cumple sus obligaciones de la forma debida o necesaria. Por poner aquí un texto para comprender la enseñanza, Hechos capítulo 26, versículos 13 al versículo 18. Versículos 13 al versículo 18. Voy a leer la Reina Valera, si gusta acompañarme ahí para leerlo en voz alta. Dice Hechos 26, verso 13. Cuando a mediodía, oh rey, le dice Pablo al rey Agripa, y yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, o sea, era más fuerte esa luz que la del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, versículo 14, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Verso 15, yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice el verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Por qué leímos estos textos? Porque después que el apóstol Pablo le está dando testimonio a Agripa, porque aquí estaba siendo enjuiciado el apóstol Pablo, en el versículo 18 le dice a Agripa, y nos dice a usted y a mí, cuál era el ministerio o el trabajo a que lo llamó Dios. Entonces, por lo que dije anteriormente, y de acuerdo a Hechos 26, 18, nuestro Señor Jesucristo llamó a Pablo para que expusiera su evangelio tanto a judíos como a gentiles. Repito, nuestro Señor Jesucristo llamó a Pablo para que expusiera su evangelio tanto a judíos como a gentiles, aunque el mismo Pablo dice que él fue llamado a los gentiles, pero en fin. Ahora acompáñenme por favor a Hechos capítulo 13 y ahí nos daremos cuenta quién es un servidor o servidora responsable. Hechos capítulo 13, versículo 6 al versículo 12.
Repito la cita, Hechos capítulo 13, este fue su primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos 13, versículos 6 al 12. Dice Hechos 13, 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Verso 8. Pero les resistía o se oponía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Versículo 12, hasta ahí vamos a leer. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Le hago un comentario, tanto Pablo como Bernabé, a pesar del obstáculo grande que encontraron, ¿en quién? En el mago. Repito, tanto Pablo como Bernabé, a pesar del obstáculo tan grande que encontraron, que era este mago, ellos hicieron su trabajo de manera responsable. Ellos hicieron su trabajo de manera responsable. O predicando el Evangelio del Señor de manera completa o íntegra. Repito, a pesar de que Pablo o Bernabé se encontraron con un obstáculo muy grande, ¿quién? El mago. Ellos hicieron su trabajo de manera responsable o predicando el Evangelio de Dios de manera completa o íntegra. Porque en el versículo 12 de Hechos 13, dice que el procónsul, es decir, Sergio Paulo, él creyó en la doctrina del Señor. Acompáñenme por favor aquí mismo en Hechos 13, pero ahora en el versículo 14. Hechos 13, versículo 14. Dice, ellos, nuevamente, Pablo, Bernabé, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entraron ¿dónde? En la sinagoga, en la congregación. ¿De quiénes? De los judíos. Un día de reposo o sábado, dice, y se sentaron. ¿Qué hicieron aquí Pablo y Bernabé? Continuaron predicando las buenas nuevas del Señor. Eso lo podemos leer en los siguientes versículos, pero de aquí vayamos por favor hasta Hechos 13:43. Hechos 13:43. Pablo y Bernabé aquí enseñaron acerca de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y muerto, fue levantado de los muertos, y enseña otras cosas más Pablo y Bernabé, pero vayamos hasta el versículo 43. Dice Hechos 13:43, y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, es decir, no judíos, pero que llegaban ahí, que dice enseguida, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esa palabra o expresión siguieron del verso 43, siguieron del vocablo griego akolouteo, se lo deletreo, akolouteo, akolouteo, significa ser un seguidor o compañero. Ser un seguidor o compañero. O uno que va por el mismo camino. Ser un seguidor o compañero. O uno que va por el mismo camino. Que estamos observando aquí en el ministerio o llamado o don que Dios le dio a Pablo y a Bernabé. Que ellos eran personas que responsables. O tenían una disposición de cumplir con las obligaciones que les implicaba este don. Pero veamos a otro personaje en la Biblia. Gracias a Dios hay muchos para ilustrar esta enseñanza. Veamos otro personaje. Acompáñenme a Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6, versículos 11 al 22.
Génesis capítulo 6, versículos 11 al versículo 22. Génesis 6, 11. Si ya lo encontró, acompáñeme a leerlo en voz alta, por favor. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, entiéndase ser humano, había corrompido su camino, su conducta, su comportamiento sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14. Hace un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 15. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Verso 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué vimos aquí? Noé, un servidor responsable de Dios, hizo lo que Dios le dijo. Un servidor responsable de Dios, Noé hizo lo que Dios le dijo. Por ver simplemente los textos donde el Señor le da la instrucción de cómo sería esa arca. Ahí de los versos 14 al 16, de Génesis 6, Dios le dijo que era de madera de gofer. Y él lo hizo de madera de gofer. Le dijo que debía hacerlo de 3 pisos, que lo tenía que dividir en habitaciones adecuadas para las diversas especies de criaturas que iban a vivir ahí. Si quiere anotar esto para irme más lento. Yo estoy haciendo un comentario, pero ¿quiere que se lo diga más despacio? ¿Sí? Me voy más despacio. Ok. De los versos 14 al 16 de Génesis 6, Dios le dijo a Noé que lo tenía que hacer, que el arca tenía que ser de madera de gofer, y de esa madera lo hizo. Que debía hacerlo de 3 pisos. Dividirla con habitaciones adecuadas. Dividirla con habitaciones adecuadas para las diversas especies de criaturas que iban a vivir allí durante la inundación. Habitaciones adecuadas para las diversas especies de criaturas que iban a vivir allí durante la inundación. Y por ello Dios le dio las medidas exactas. Y tenía que calafatear o cubrir las junturas del arca con brea. Calafatear o cubrir o tapar las junturas del arca con brea. La brea es una sustancia líquida pegajosa de color oscuro que se obtiene de maderas con fuego. En fin, brea, sustancia líquida pegajosa. Primero, para que el agua no entrara en la parte externa. Y para que dentro del arca el mal olor de los animales no la llenara, o no viera ese mal olor de los animales dentro del arca. Y le da otras instrucciones más, muchas más. En los versículos 19 y 20 de Génesis 6, Dios le dijo
que introdujera al arca 2 animales de cada especie. Versículos 19-20 de Génesis 6, Dios le dijo que introdujera al arca 2 animales de cada especie para que no murieran y se preservaran. 2 animales de cada especie para que no murieran y se preservaran. Y en el versículo 21, Dios le dijo a Noé que consiguiera alimento para él, su familia y para todas las especies de animales. Repito, verso 21, Génesis 6, Dios le dijo a Noé que consiguiera alimento para él, su familia y para todas las especies de animales. En el versículo 22, como ya lo leímos, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Escuche esto, fueron 120 años. Fueron 120 años en que Noé estuvo haciendo ese trabajo. En que Noé estuvo haciendo este trabajo de manera responsable. Él estuvo haciendo ese trabajo de manera responsable desde el día que lo inició hasta que terminó. Repito, desde el día que inició hasta que terminó. En otras palabras, Noé hizo todo de manera exacta, de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio. Repito, dicho de otra manera, Noé hizo todo de manera exacta, de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio. Esta cualidad, este rasgo de todo servidor, servidora de Dios, me incluye a mí desde luego. Si no lo tenemos desarrollado, necesitamos trabajar en él para que hagamos nuestro trabajo exactamente como Dios nos lo pide. Seamos músicos, cantores, maestros, maestras de escuela infantil, ujieres, responsables de los diferentes ministerios, cuando damos consejería, cuando salimos a las calles a invitar a personas para que conozcan del Señor. En toda actividad que Dios nos mande a hacer dentro y fuera de la congregación, debemos desarrollar esta virtud, debemos desarrollar esta cualidad de ¿qué? De ser responsables. Y de esta manera se hacen bien las cosas. Porque qué terrible una congregación donde no hay responsabilidad. Se nota, es muy notorio. Una congregación donde no hacen su trabajo como se debe hacer. No que haya una congregación donde todo salga bien, se haga bien. No, siempre van a haber imperfecciones. Pero la persona responsable da el máximo para que todo lo que Dios le encomendó lo lleve a cabo como Él dice. Anote, por favor, lo mismo hizo Moisés. Lo mismo hizo Moisés. Dios lo llamó a hacer un trabajo a favor de su pueblo. Lo mismo hizo Moisés. Dios lo llamó a hacer un trabajo a favor de su pueblo. Anótelo, por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 6 al versículo 10. Dios lo llamó a hacer un trabajo a favor de su pueblo. Anote, Éxodo capítulo 3, versículo 6 al versículo 10. Y Moisés lo hizo como Dios le dijo. Moisés lo hizo como Dios le dijo. Anote, por favor, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículos 31. Y después anote, por favor, versículos 40 y 41. Éxodo 12, 31. Después anote versículos 40 y 41. No los vamos a leer, son muy conocidos. Son muchísimos textos si quisiéramos tener un panorama amplio de esto. Pero simplemente ahí Dios le dice, mi pueblo está clamando, mi pueblo me está diciendo, ayúdame, yo te envío, ve con Faraón, habla con Faraón. Ya sabemos la historia donde Moisés decía, pero es que yo no sé hablar, manda a Aarón. Y ya conocemos las 10 plagas, todo lo que pasó en la vida de Moisés como pastor, como servidor de Dios. Y que finalmente, después de 430 años de que Israel estuvo ahí cautivo en Egipto, Dios a través de Moisés libertó al pueblo de Israel.
esto que viene enseguida, por favor, anótelo. Cada servidor o servidora de Dios, cada servidor o servidora de Dios es puesto por Él. Cada servidor o servidora de Dios es puesto por Él en un departamento de su iglesia. En un departamento de su iglesia. Para que realice su función. Para que realice su función de acuerdo a sus actividades propias. Repito, todo lo que ya dije. Cada servidor, servidora de Dios es puesto por Él en un departamento de su iglesia para que realice su función de acuerdo a sus actividades propias. La responsabilidad, si lo quieren notar con mayúsculas si te gusta, la responsabilidad es lo que ayuda. La responsabilidad es lo que ayuda en compañía del conocimiento bíblico. En compañía del conocimiento bíblico. La fe, la gracia de Dios, para llevarlo a cabo con exactitud, seriedad y puntualidad. Repito la parte B, por si alguien se fue quedando. La responsabilidad es lo que ayuda en compañía del conocimiento bíblico, la fe, la gracia de Dios, para llevarlo a cabo con exactitud, seriedad y puntualidad. Anote por favor Proverbios capítulo 18, versículo 19, y vamos para allá juntos para leerlo, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 19. Proverbios 18, 19. Voy a leerlo en la Reina Valera, si gusta lo leemos en voz alta. Perdón, es versículo 9. Perdón, puse 19, pero es el versículo 9. Proverbios 18, 9. Proverbios 18, 9. Espero ya lo tenga delante de su vista. Dice enseguida: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Escucha esta verdad. Todo lo que nos impida a hacer nuestro trabajo de manera responsable, todo lo que nos impida a hacer nuestro trabajo de manera responsable, necesitamos crucificarlo. Necesitamos crucificarlo. Por ejemplo, lo que menciona Proverbios 18:9, la negligencia, descuido o falta de interés. La negligencia, descuido o falta de interés. Le voy a poner un ejemplo muy fuerte, espero nos ayude a comprender mejor esta parte de la conferencia. Un mecánico de aeronáutica irresponsable se le olvidó poner un tornillo en una parte esencial de un avión. Esto sucedió en Sudamérica, hace poquito. Se lo vuelvo a decir, un mecánico de aeronáutica irresponsable se le olvidó poner un tornillo en una parte esencial de un avión y se cayó. Se murieron 168 personas. Cuando cae el avión, recogen pues los cuerpos como estaban. Las investigaciones se llevan más o menos 1 año y medio, 2 años, pero esta fue rápido. ¿Por qué? Porque el mecánico a sí mismo pues se acusó.
Resulta que ese avión iba hacia Paraguay, Uruguay, por ahí iba el avión, pero antes había pasado por una zona donde estaba cayendo mucho granizo. Entonces el granizo rompió parte del fuselaje del avión, porque eran granizos muy grandes y eran muchos. Entonces el piloto se daba cuenta cuando venía todavía en el aire que el avión estaba perdiendo velocidad. Entonces cuando aterriza en ese aeropuerto, no sé si fue Paraguay, Uruguay, por ahí fue, inmediatamente se comunicó con los mecánicos, les dijo, ¿saben qué? Algo le pasó al avión en la parte de abajo, chéquenlo. Entonces bajó pasaje ahí en ese aeropuerto, entonces fueron los mecánicos y vieron, y resulta que cerca de donde estaba un agujero ahí, que lo causó un granizo, había un tornillo. Entonces el mecánico quita el tornillo para meterle pasta ahí. No sé cómo sellen ellos tan rápido para que el avión se vuelva a levantar. Quitó el tornillo, puso pasta, pero se olvidó poner el tornillo. Y en el aire perdieron, no recuerdo si no le decía el nombre de la parte donde iba ese tornillo. Perdió el control el piloto del avión y él no sabía qué estaba pasando. Y se encontraron con una montaña y ahí murieron todos. Fíjense, por un irresponsable. Puse esto porque de ese nivel es nuestra irresponsabilidad cuando no hacemos bien las cosas. Escuche esto, por favor, anótelo. Lo mismo es con un servidor de Dios. Lo mismo es con un servidor de Dios. Si no es responsable en su llamado, lo mismo es con un servidor de Dios. Si no es responsable en su llamado, llevará a mucha gente a la muerte eterna. Repito, lo mismo es con un servidor de Dios. Si no es responsable en su llamado, llevará a mucha gente a la muerte eterna. Anote por favor Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, y ahí déjelo, ahorita lo leemos. Hoy en día hay más del 70% de congregaciones que se dicen cristianas a nivel mundial, que prácticamente desde los que predican ahí, los que dirigen la alabanza, los que se congregan ahí, están yéndose derechito al lago de fuego. ¿Por qué? Porque desde los que dirigen esa congregación, los que sirven en esa congregación y muchas más cosas más que están sucediendo en esas congregaciones, están llevando a la gente por otro camino, no por el camino que Dios trazó. Cuando en una congregación, desde el mismo canto, la oración, la predicación, la consejería y todo lo que guste y mande, toda actividad que demanda una congregación cristiana, no se hace apegado a la Escritura, todos van en un avión que va derechito a la perdición. Todos. Y ahorita hay más de un 70% a nivel mundial de congregaciones que se están perdiendo. Hay una muy conocida a nivel mundial, se apellida Hillsong. Esa congregación, primero cayó el pastor que fundó esa congregación por adulterio, pero todos sus pastores auxiliares en Nueva York, porque están en ciudades donde les entra mucho billete esas congregaciones. A Ocotlán no van a venir, así es que no se preocupe. Pero si Ocotlán fuera Nueva York, sí vendrían, porque ellos van tras el billete. Bueno, todos los pastores, como fichas de ajedrez, van cayendo en diferentes pecados. Hay un cantante, Bieber, no me acuerdo su nombre, por ahí va el apellido de este cantante, el pastor del líder de jóvenes de Hillsong de New York, aparentemente era su consejero, o sea, era el pastor de esa congregación en New York, y era su consejero personal. ¿Cómo se llama el cantante este? Justin Bieber, algo así. ¿Qué cree que hacía el pastor de esa congregación y que era como el pastor personal de ese cantante? ¿Qué cree que hacía? Salían de la congregación y se iban a los mejores bares. Y el pastor le decía, tómate una, es para el estrés, es para el relax.
Ahí estaba. Hasta que, de bueno que este cantante se dio cuenta que era un adúltero. Contrataba mujeres y él daba otro nombre. Pero usted sabe que todo lo que se hace de malo un día va a salir a la luz. Y Justin Bieber se dio cuenta y lo mandó a volar. Y después dijo, me arrepiento de haber hecho a ese pastor mi pastor. Pero eso está pasando ahí. Pero ¿para qué le digo de otro montón de congregaciones donde la gente han hecho a sus pastores sus ídolos? Y es una caedera impresionante. ¿Por qué? Porque esos servidores son unos irresponsables. Usted es su servidor. Si somos irresponsables, necesitamos trabajar eso. Necesitamos ponernos a trabajar. No es como lo enseñé en la primera enseñanza de este día. No es enseñar como yo interpreto la Biblia. No es enseñar a conveniencia. Es que si digo esto, si digo lo otro. Por eso nosotros debemos cuidar cómo lo decimos. Pero lo que dice la Biblia hay que decirlo. Es que se van a ofender. Es que, bueno, si no quieren dejar su pecado, pues sí. Pero nosotros debemos ser responsables. No nos olvidemos, amados, vamos a dar cuentas delante de Dios. No nos olvidemos que vamos a dar cuentas delante de Dios. Y ahora sí que en esta congregación el primero que va a ir adelante soy yo. Soy el primero que le van a juzgar. Pero necesitamos, si no estamos actuando con responsabilidad, por favor, trabajemos esa área. Bien, por favor leamos Romanos capítulo 12, versículo 1. Voy a leerlo en la Reina Valera. Dice, así que, hermanos, dice el apóstol, os ruego por las misericordias de Dios, dije Romanos 12, 1, ¿verdad? No, es que me volví a equivocar aquí. Yo creo que estaba... No sé en qué estaba pensando. Perdón, es Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Perdón. Romanos 12, 11. Ahora sí. Dice, en lo que requiere ¿qué? Diligencia. Que dice enseguida, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este texto, por lo que está enseñando ahí, tiene esta aplicación. En el trabajo que Dios nos mandó a hacer, no existe lugar alguno para la irresponsabilidad. En el trabajo que Dios nos mandó a hacer, no existe lugar alguno para la irresponsabilidad. Aquí necesitamos examinarnos, chequearnos y cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Si a usted como servidor nos da el privilegio de predicar, impartir mensajes, no es simplemente abrir la Biblia y como yo lo interpreto. No es simplemente, como dice nuestro pastor Olivares, no es simplemente irme al Google y el Google es mi pastor que me guíe. ¿Ayuda? Sí ayuda. Pero nosotros tenemos que ser unos estudiosos de las Escrituras. Quiero decirle, infinidad de enseñanzas que están en Google, cuando su servidor hace estudios contextuales, exegéticos, conforme a la hermenéutica, yo digo, ay, estos cuates están bien perdidos. O sea, los que aparecen ahí, pues, yo digo, estos cuates, y todavía dicen, si quiere mandar una ofrenda, aquí. Yo digo, ¿y tu nieve de qué lo quieres? Tengamos cuidado. Este es un trabajo muy serio, muy grave, muy responsable, muy grave, muy serio, de mucha importancia. Entonces, nosotros pues necesitamos desarrollar esto que el Señor nos está demandando. ¿Qué? Una disposición desde dentro del corazón que nos lleve a cumplir nuestras obligaciones en la forma de vida delante de Dios y de nuestros hermanos.
Concluyo esta enseñanza ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 12 y 13. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 12 y 13. Lo vuelvo a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. El rey y Joiada entregaban el dinero. ¿A quiénes? A los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieran objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Verso 13, los hombres que estaban a cargo de la restauración, ¿quiénes eran? Los que dice aquí, carpinteros, albañiles. Repito el 13, los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron como arduamente. Esa es la persona responsable. Y la obra siguió progresando. ¿Qué dice enseguida? Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Me fui más despacito ahorita leyendo este texto porque aquí tiene mucha enseñanza de siervos responsables. Dice que los supervisores, ellos contrataron a albañiles y carpinteros, pero ellos fueron responsables a quién contratar. No dijeron, que hay un albañil a la vuelta. No, ellos tuvieron que ver si los albañiles eran aptos, eran competentes, si los carpinteros eran de un buen nivel. No iban a hacer cualquier cosa, era restaurar el templo del Señor. Vea la responsabilidad. Ahí es donde usted y yo, cada servidor, servidora de esta congregación, necesitamos echar mano de estas enseñanzas. No es a cualquiera. Es al que haga bien el trabajo, porque ahí está el problema. No, pues es que es mi amigo, denle el trabajo a él, es mi amiga, denle. No, aquí no es el gobierno. El gobierno así lo hace. Yo soy el presidente de un país, viene mi esposa y me dice, oye, dale la chamba a mi hermano, ¿no? A tu cuñado. Y ese cuate no sabe nada. Pero es cuñado del presidente, pues órale. No, aquí es otra cosa. La iglesia de Dios es otra cosa. Si las personas no son aptas, no son competentes, no. Pero hago un comentario final. La iglesia de Dios, para que esté saludable, la iglesia de Dios, para que esté saludable, fuerte, fructífera, repito, saludable, fuerte, fructífera, necesita de servidores que hagan sus funciones de manera cuidadosa o poniendo atención en lo que hacen. Cuidadosa o poniendo atención en lo que hacen. Seria, es otro rasgo. Seria o que le dan importancia a su trabajo. Repito, seria o que le dan importancia a su trabajo. Conscientes o con conocimiento. Conscientes o con conocimiento. Activa o diligente. Activa o diligente. Y persistente o firme. Y persistente o firme. ¿Quién es el servidor? ¿Quién es la servidora con estas características? Únicamente un servidor o servidora responsable. Repito todo. ¿Quieren que repita todo? La iglesia de Dios, para que esté saludable, la iglesia de Dios, para que esté saludable, fuerte, fructífera, saludable, fuerte, fructífera, necesita de servidores que hagan sus funciones de manera cuidadosa. Funciones de manera cuidadosa o poniendo atención en lo que hacen. Poniendo atención en lo que hacen. Otro rasgo es seria o que le da importancia a su trabajo. Seria o que le da importancia a su trabajo. Conscientes o
con conocimiento. Con conocimiento, activa o diligente. Activa o diligente. Y persistente o firme. Persistente o firme. Este es el fruto de un servidor y una servidora responsable. Solo lo diré como comentario, sin quererme alabar o nada por el estilo, pero su servidor, cada enseñanza que le imparte a usted de estas, o cada predicación que le imparte a usted, los servicios generales, o cada consejo que le da, lo hago así. No es ni lo que se me ocurra, no es ni lo que yo quiera, ni como yo quiera. Es así. Así cada servidor de esta congregación y de donde nos hacen favor de escuchar, si quieren adoptar esto que voy a decir ahorita, es indispensable. Cada servidor de esta congregación, de favor, trabaje en su carácter, porque esto es carácter. Si no es responsable, por favor, trabajemos, amados hermanos, hermanas. Porque de lo contrario no tendremos ni una congregación en Ocotlán saludable, ni una congregación fuerte, ni fructífera. No se puede. ¿Y qué cree que está esperando el Señor de esta iglesia? ¿Qué cree? Está esperando frutos, y mucho fruto, y buen fruto. Y empieza por los servidores. Si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, ni habrá iglesia saludable, ni fuerte, ni fructífera. Pero bueno, preparémonos cuando estemos delante del Señor, porque nos va a dar una reprendida fuertísima. Pero espero que no. Por eso Dios nos enseña, es muy paciente con nosotros, y Él solo nos pide que nos pongamos en el orden que Él está enseñando. Con esto concluimos este día de enseñanzas, amados, y si Dios nos presta vida, aquí seguimos el próximo miércoles. Obvio, van a decir, ¿y que el domingo no va a haber nada? No, pues sí, pero estoy hablando de las enseñanzas. Entonces, si en algo más les podemos servir, aquí seguimos un rato más, y si ya necesita irse a casita, pues cene primero rico, camine media hora para que, ¿verdad?, no se vaya con el estómago llenito, y después sí, primero un bañito y luego a dormir. Que Dios le bendiga, que tenga muy bonita noche.